iglesia, qué bueno es poder estar en casa. Te invito a que te pongas de pie. Y antes de arrancar quería leerte un pasaje de la Biblia muy conocido y dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Amén. Y en esta mañana queremos reconocer que el Señor es Dios, que somos suyos. Así que te animo a que me acompañes a orar para que juntos podamos entregarle este tiempo a Dios. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque hoy podemos venir a reconocer que vos sos Dios, sobre todo, Señor. Y en este día queremos alabarte, queremos adorarte, queremos dejar todo, Señor, lo que nos pesa de lado para levantar, Señor, una alabanza delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias por este día. Amén y amén. ¿Vamos a cantar juntos? Vamos ahí. Gloria, tu iglesia clama hoy.
aplauso al Señor. Y en esta mañana vamos a cantar que tenemos un único Dios. Amén. ¿Vamos juntos? Vamos ahí. Cantamos juntos. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte. Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso el Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. ¡A iglesia! ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso el Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios, poderoso el Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios, santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Ahora ustedes. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Único Dios, poderoso el Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque vos sos nuestro único Dios. Y en este día queremos adorarte, queremos alabarte, levantar tu nombre en alto, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y esta siguiente canción que vamos a cantar dice: hoy te miro a ti, mi Rey Jesús. Eres todo lo que yo anhelo, ya no importa nada, contigo quiero estar. Y sabes, tan especial porque es realidad que no importa nada. Sabes, muchas veces estamos con situaciones difíciles o conflictos, pero cuando venimos adelante de la presencia de Dios ya no importa nada, ya no importa lo que podamos atravesar, ya no importa la circunstancia difícil que podamos vivir, porque queremos estar solamente con el Señor. Por eso le animo a que podamos cantar juntos esta canción que dice que ya no importa nada, que solamente queremos estar con el Señor. ¿Se anima a cantarla con nosotros? Hoy te miro a ti, hoy te miro a ti, mi Rey Jesús. Eres todo lo que yo anhelo, ya no importa nada, ya no importa nada, contigo quiero estar. Hoy te miro a ti, hoy te miro a ti, mi Rey Jesús. Eres todo lo que yo anhelo, ya no importa nada,
ya no importa nada, contigo quiero estar. ¿Se anima a hacer esta oración con nosotros? Si quiere levantar sus manos y cantamos. Hoy te miro a ti, mi Rey Jesús, tú eres todo lo que yo anhelo. Ya no importa nada, ya no importa nada, contigo quiero estar. Y aunque yo esté en valle de sombra, no temeré, no temeré. Tú estás aquí. Y aunque las aguas intenten ahogarme, no temeré. tú estás aquí. Y aunque yo esté en valle de sombra, no temeré, tú estás aquí. Y aunque las aguas intenten ahogarme, no temeré, tú estás aquí. Y aunque yo esté, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, para decirte que ya no importa, Señor, por la circunstancia que estemos atravesando. Sabemos que vos estás de nuestro lado, Señor. En el nombre de Jesús te pido traiga fuerzas a tu iglesia, Señor. En esta mañana, Señor, te adoramos solamente a vos, Señor. Hoy te miro a ti, mi Rey Jesús. Eres todo lo que yo anhelo. Ya no importa nada, ya no importa nada, contigo quiero estar. Hoy te miro a ti, hoy te miro a ti, Mi Rey Jesús, eres todo lo que yo anhelo. ya no importa nada, ya no importa nada, contigo quiero estar. Y aunque yo esté, y aunque yo esté en valle de sombra, no temeré, tú estás aquí. Y aunque las aguas intenten ahogarme, no temeré. Aunque intenten las aguas ahogarme, Señor, no temeré, porque tú estás conmigo, Señor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, Señor. En esta mañana queremos creerlo, Señor, queremos declararlo. No tememos porque vos estás con nosotros, Señor. Y aunque las aguas intenten ahogarme, no temeré, tú estás aquí. Hoy te miro a ti. Mi Rey Jesús, eres todo lo que yo anhelo. Ya no importa nada, ya no importa nada, contigo quiero estar. Señor, gracias por esta mañana, Dios. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque vos nos convocaste, nos trajiste, nos llamaste. Queremos rogarte, Señor, que pongas tu mano sobre los vehículos que están estacionados fuera, Señor, que cubras lo que son la propiedad de tus hijos en el nombre de Jesús, Señor, y que toda tormenta, Señor, ahora cese
en el nombre de Jesús y en el poder de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, queremos concentrarnos en lo que querés hablarnos en este día, tu palabra sobre cada uno de nosotros y lo que querés, Señor, hablar a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te miro a ti, mi Rey. Vamos a levantar nuestras manos. Jesús. Señor, Eres todo lo que yo anhelo. Ya no importa nada, ya no importa nada. Contigo quiero estar. Hoy te miro a ti, hoy te miro a ti, mi Rey Jesús. Eres todo lo que yo anhelo. Ya no importa nada, ya no importa nada. Contigo quiero estar. Y aunque yo esté, y aunque yo esté en valle de sombra, no temeré, tú estás aquí. Y aunque las aguas intenten ahogarme, no temeré, tú estás aquí. Oh, y aunque yo esté en valle de sombra, no temeré, tú estás aquí. Y aunque las aguas intenten ahogarme, no temeré, tú estás aquí. Hoy te miro a ti, mi Rey Jesús. Eres todo lo que yo anhelo. Ya no importa nada, ya no importa nada. Contigo quiero estar. Hoy te miro a ti. Señor, te agradecemos por esta mañana una vez más. Poder estar en tu casa es precioso. Poder alabarte, cantarte, adorarte, reconocer tu grandeza, Señor, reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro papá, nuestro guardador, y que, como dice la canción, no importa nada, solo queremos estar en tu presencia y queremos disfrutar de lo que significa ser tus hijos. Oramos por esta palabra que vamos a compartir en esta mañana, Señor Espíritu Santo, que vos seas quien ponga palabra en mi boca, quien tome esta palabra para afectar nuestros corazones y podamos salir de este lugar bendecidos, edificados por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Todo bien? Pueden tomar su asiento, pueden tomar su lugar. Bueno, venimos desarrollando una serie de mensajes sobre la santidad. Eso es lo que venimos hablando en los últimos domingos. El deseo de Dios de que vivamos una vida de santidad, no solo apartados por Dios para salvación, sino nosotros mismos apartados del pecado y teniendo una vida que le agrade al Señor. Sigo sorprendiéndome de la manera en la cual el Espíritu Santo de Dios actúa. Sigo sorprendiéndome cómo de una u otra manera el Señor va actuando en el corazón de distintos hermanos, y día a día recibimos pedidos de consejería y diciendo: pastor, necesito tratar esto, necesito ver esto en mi vida, necesito arreglar esta cuestión, necesito consejo para ver cómo arreglar este asunto, y la verdad que eso es precioso. Como vimos la semana pasada y como veremos en el final del mensaje,
La santificación es mucho más que una serie de reglas de cosas por hacer y de cosas por no hacer, sino que tiene que ver con la transformación que el Espíritu Santo de Dios produce en nuestros corazones a través de la obra milagrosa que Él hace en cada uno de nosotros. Y creo con todo mi corazón que el tema de la santificación, aunque comenzó como un tema que venía desde mediados de año más o menos pensando en este tema, creo que a medida que avanzan los días y a medida que avanza el tiempo, creo que es un tema sumamente pertinente, porque tengo la convicción de que el Señor está pronto por venir por su iglesia. Yo no sé si lo alcanzaremos a ver los de mi edad, por lo cual estoy diciendo que no estoy señalando que el Señor venga el año próximo o la próxima década, pero sí indudablemente se puede sentir que el Señor está pronto a venir. El Señor viene pronto por su iglesia. Este mundo no da para mucho más, ya no le queda demasiado hilo en el carretel, como decían en mi época, pero sí creo que la venida del Señor está cerca. Y encontré un capítulo en la Biblia, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, donde se conjugan estas dos realidades: el deseo de Dios de nuestra santificación y la promesa del regreso del Señor por su iglesia. Así que si usted quiere, me acompaña al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El tema que va a desarrollar el apóstol Pablo en esta iglesia son tres temas centrales de nuestra vida de fe. En primer lugar, en los primeros versículos va a tratar el tema de la santificación. En el contexto de la santificación va a hacer énfasis en un tipo puntual de santificación sobre la cual tenemos que tener mucho cuidado, pero va a poner el apóstol Pablo un tema que es sumamente importante para la relación de la iglesia, que es el amor fraternal entre los hermanos. Y en tercera instancia, utilizando un buen párrafo de ese capítulo 4, va a hablar acerca de la esperanza de la venida del Señor y cómo la santificación y cómo la relación de amor entre los hermanos es importante a la luz de la pronta venida del Señor. Al igual que en nuestro tiempo, la iglesia de Tesalónica se destacaba por ciertas características de la sociedad romana y particularmente de esta ciudad tesalónica, que tenía mucha influencia griega y que tenía que ver con el tema de la promiscuidad sexual. Ahí ya habíamos hablado en algún momento, en algún mensaje que compartí sobre la iglesia de Corinto, y Corinto quedaba muy cerca de Tesalónica, y la influencia griega y la influencia romana acerca del libertinaje sexual había llegado a esta sociedad, y en esta sociedad donde el pecado era moneda corriente, comienza a surgir una iglesia incipiente. Esta iglesia tenía que aprender a vivir de acuerdo a los principios cristianos, dándole la espalda a las presiones sociales y tomando las enseñanzas del Señor como parte de su vida. Así que teniendo este contexto en cuenta, vamos a meternos en el capítulo 4 leyendo los primeros 2 versículos. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor. Dice el apóstol Pablo que recibieron instrucciones acerca de cómo debían de vivir y que la instrucción debía de ser puesta en práctica. Vivimos en un tiempo donde la mayoría de las personas cree que el sentido de la vida se encuentra en agradarse a sí misma y no negar ningún tipo de placer a su cuerpo. Volvemos a repetir y a decir lo mismo que hemos dicho en mensajes anteriores. Los cristianos no somos perfectos, nos equivocamos y a veces estamos introducidos en situaciones que no podemos ni creerlo cómo caímos en esa situación. Pero el verdadero cristiano no permanece en pecado. El verdadero cristiano, por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida, va a darse cuenta, como el hijo pródigo se dio cuenta de que el chiquero no era el lugar de habitación para él, y recordó que en la casa de su papá hay abundancia de pan. De la misma manera, el cristiano verdadero en algún momento de su vida tiene que darse cuenta de que la vida de pecado no es la vida que Dios escogió para él, sino que Dios tiene otra vida para todo aquel que le ama.
Ahora es notable que el apóstol Pablo va a repetir muchas veces que la santificación es un proceso, es un evento apartados para Dios, pero la vida de santificación práctica es un proceso. Por eso todo creyente es alguien que vive en crecimiento espiritual constante. Su vida no puede decir alguien, yo ya llegué a la santificación completa y para mí no hay nada. Al contrario, todos debemos de mirar hacia atrás y ver cambios y mirar hacia adelante y tener expectativa de que hay mucho más para poder lograr en cada una de nuestras vidas. El versículo 3 va a decir lo siguiente, del 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aquí va a comenzar a enumerar a qué se refiere con la santificación. Dice que se aparten de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad de honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a un hombre, sino que desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La voluntad de Dios es nuestra santificación. A veces el tema de la voluntad de Dios lo circunscribimos casi a las cuestiones personales. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que dejar? Pero hay una voluntad de Dios que nos envuelve a todos. Todos los creyentes deberíamos de saber que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que no hay excepción de cristianos que no entren dentro de esta regla, que todos necesitamos aceptar que el Espíritu Santo quiere moldearnos a la imagen de su Hijo y que estamos en el proceso de santificación y que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y en el contexto donde está leyendo un poquito la historia de la iglesia de Tesalónica y el contexto en el cual el apóstol Pablo desarrolló la iglesia de Tesalónica, me recordaba indudablemente a la sociedad en la que estamos viviendo, donde la inmoralidad sexual se ha naturalizado de una manera que no tiene nombre, donde casi que si nos comparamos a aquella sociedad griega y romana, donde la inmoralidad era moneda corriente en esa sociedad, casi que no hay diferencia entre la nuestra. Por eso el apóstol Pablo va a dar algunos detalles acerca de esto. Dice que se aparten de toda, ¿qué dice ahí? Inmoralidad sexual. De toda fornicación. Va a utilizar una palabra que se refiere a pecados sexuales y es muy amplia. Es la palabra porneia. Es la palabra que nosotros en el español se ha utilizado para la palabra pornografía. Pero es mucho más que eso. Es la palabra porneia, habla acerca de cualquier clase de inmundicia sexual, cualquier tipo de relación sexual, cualquier elemento o cualquier práctica que involucre una relación sexual, y no quiero ser demasiado explícito en lo que hablo, pero sí una relación sexual de la manera en cual lo concibamos y sea practicada fuera del matrimonio de dos personas que son heterosexuales. De eso está hablando. Toda relación sexual que no se practique dentro de un matrimonio heterosexual es porneia. Es inmundicia sexual, llámese como se llame, adulterio, fornicación, pornografía o lo que fuera, o autoestímulo sexual, lo que fuera. Es pornografía, es porneia, es inmundicia sexual. Por eso el apóstol Pablo va a decir, por esa razón cada uno debe de tener su propia esposa. Y a esta esposa la debe de tener en santidad y en honor. Es decir, cuidándola, protegiéndola, amándola y valorándola como a ninguna otra. Ella debe ser la única en la vida de todo creyente. Lo mismo va y viene sobre la vida de una mujer, de una creyente. Debe de tener a su esposo como su único amor, como el único con el cual tiene intimidad de todo tipo. Intimidad de corazón, intimidad de emociones y además de esto, intimidad sexual. Cada uno debe tener una relación pura con su única pareja. No en pasión de concupiscencia, es decir, de pecado pasional. Y va a continuar un poquito más en los versículos 5 y 6 diciendo, no cometiendo adulterio, ni de pensamiento, ni tampoco de hecho. Y el versículo 7 vuelve a golpear sobre el clavo y dice,
La voluntad de Dios, versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. No nos llamó Dios a inmundicia, da una cláusula negativa para después dar la contraparte. No nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios no aprueba la inmundicia. Dios no está de acuerdo con la inmundicia. Dios nos ha llamado a santificación. Y el versículo 8 golpea fuerte sobre el argumento del apóstol Pablo, que utiliza el apóstol Pablo diciendo, el que desecha esto, es decir, el que no le da importancia a estas palabras, el que piensa que son cosas de loco, cosas de viejo, cosas antiguas, cosas pasadas de moda o cualquier otro argumento que justifique una conducta desordenada en este ámbito sexual del cual venimos hablando. Dice, el que desecha esto, no está desechando a un hombre que es el mensajero de Dios, sino que está desechando a Dios, que también nos ha dado de su Espíritu Santo. Creo que si hay algo, y vuelvo a repetir porque tal vez hablando acerca del tema de santificación me he dado cuenta, tal vez cuando uno lee de corrido la Biblia no se da cuenta, pero ahora que uno se detiene a mirar las veces que aparece las enseñanzas sobre la santificación, el apóstol Pablo ciertamente hace un énfasis casi en todas sus cartas cada vez que habla del tema acerca del pecado sexual. Porque la sociedad donde se desarrolló la iglesia en el primer siglo era una sociedad extremadamente perversa, tal cual como lo es la sociedad en la cual vivimos nosotros. Pero también creo que de la misma manera que la iglesia del primer siglo salió victoriosa viviendo una vida íntegra en medio de una sociedad que le presionaba que tuviera una conducta disoluta o una conducta sin importancia, de la misma manera que ellos pudieron levantarse en esa sociedad, nosotros también podemos hacerlo en medio de nuestra sociedad. Así que lo primero que va a hablar el apóstol Pablo acerca de la santificación es esto: tengan una conducta sexual que honre al Señor. Inclusive dentro del matrimonio, porque este texto no es un texto para darle libertad a que dentro del matrimonio puede vivir y hacerse cualquier cosa, sino aún dentro del matrimonio. Tengan a sus mujeres en santidad y en honor, amándolas, respetándolas, guardando el respeto unos por otros y teniendo una relación donde el Señor pueda ser glorificado también ahí en la intimidad. Lo segundo que va a hablar el apóstol Pablo va a ser del amor fraternal entre los hermanos. Parecería que es el segundo tema sobre el cual el apóstol Pablo hace mucho énfasis. Cuando uno mira cartas largas como por ejemplo Primera de Corintios, donde la promiscuidad sexual y el pecado sexual y la relación entre los hermanos casi como que se conjugan, como que las pasiones van dirigidas puntualmente o intencionalmente hacia estas dos cuestiones. Por eso la segunda parte del libro, o el segundo párrafo del libro, del capítulo, lo va a dedicar a esto. Dice el versículo 9 en adelante: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El apóstol Pablo va a dar un consejo en cuanto al trato dentro de la iglesia. Va a hablar del amor fraternal, un amor que no se encuentra fuera del ámbito donde el Señor se manifiesta, porque es un amor dado por el Espíritu Santo, es el amor ágape, el amor que da sin esperar nada a cambio, el amor que viene de Dios, que nos llena a nosotros para que podamos transmitirlo a otro. No es un amor natural, es un amor sobrenatural, un amor tan sobrenatural que el Señor permite que a través del amor fraternal podamos amar a todos nuestros hermanos, pero también inclusive amar como dice el Sermón del Monte, a nuestros enemigos, amar a los que nos persiguen, amar a los que hablan mal de nosotros, amar a los que nos critican, amar a los que nos difaman, amar a los que levantan malos testimonios contra nosotros, amar a los que miran nuestros defectos para hacerlos como si fueran los grandes defectos y olvidarse de las virtudes que el Señor ha puesto. Amarlos a todos. Porque es un amor que no es natural, es un amor que viene de parte de Dios. Y este amor también no solamente debería de manifestarse dentro del seno de la iglesia, sino que es el amor que nos sostiene en nuestros matrimonios.
Porque nuestros matrimonios no se sostienen porque sean perfectos, sino que nuestros matrimonios se sostienen porque el amor de Dios habita en nuestros matrimonios a pesar de que son matrimonios imperfectos, todos nuestros matrimonios. Como dijo Juancho recién, que levante la mano el que tenga un matrimonio perfecto. El amor fraternal era un factor llamativo en la iglesia primitiva. De hecho, muchos escritores del primer siglo, historiadores, escribieron acerca de ese amor que distinguía a los cristianos del primer siglo. Se amaban de tal manera que llamaba la atención de la sociedad en la que vivían. Un escritor escribió lo siguiente, un escritor del primer siglo: es increíble ver el fervor con que la gente de esa religión se aman, se ayudan unos a otros en sus necesidades y están pendientes unos de otros. No retienen nada para sí mismos, se dan unos a otros. Su primer legislador, así está escrito textualmente, su primer legislador, Jesucristo, les ha hecho creer que todos ellos son hermanos y que deben amarse. Obviamente que el que escribe esto es un escritor secular, pero a la gente de la sociedad alrededor le llamaba la atención el amor que se tenían unos a otros. Dice el apóstol Pablo que ellos estaban practicando el amor fraternal, pero que debían abundar más y más, que no debían de conformarse. Ámense aún mucho más de lo que lo están haciendo, porque algo puede meterse en el medio que pueda dañar ese amor, que pueda dañar ese amor fraternal. Por eso sigan practicando el amor fraternal. El amor fraternal entre los cristianos ha sido el distintivo que ha llamado la atención de la iglesia a lo largo de toda su historia. Cómo podían dar sus vidas por otros, o cómo no se entregaban unos a otros, o cómo preferían morir unos para defender a otros, fue el distintivo de la iglesia a lo largo de su historia. El apóstol Juan, escribiendo acerca de esto, escribe en 1 de Juan capítulo 4, un texto que es muy fuerte. La semana pasada hablamos acerca de que un verdadero creyente no puede vivir en pecado. No porque lo diga yo, sino porque lo dice esta misma carta, 1 de Juan. Juan dice, el que vive en pecado todavía no ha conocido a Dios. El que puede estar metido dentro del pecado y no sentir lo que está haciendo es porque no ha conocido a Dios todavía, necesita conocer a Dios. Pero acá el apóstol Juan va nuevamente a ser enfático en cuanto a un principio. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 20 dice: si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no ama a quien puede ver, ¿cómo amaremos a Dios a quien no podemos ver? Da por sentado que el amor que ha sido derramado en el corazón del creyente le permite amar aún a las personas más difíciles con las cuales nos toque relacionarnos. Primera de Juan 3:14 lo va a volver a decir un capítulo antes. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que saltamos, en que nos caemos, en que sentimos cosquillas. No. Dice, nosotros sabemos en que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Yo sé que si yo hago una pregunta a todos ustedes, o alguien nos hace una pregunta para incluirme dentro del grupo, ¿vos odias a alguien? Seguramente todos diríamos, no, yo no odio a nadie. O si preguntáramos, ¿vos amás a todos los hermanos? Y la respuesta probablemente sería, sí, claro, yo amo a todos mis hermanos. Pero la verdad que a veces vemos situaciones donde esta práctica no es una realidad. Donde hay hermanos que les cuesta relacionarse, donde hay enojos que no se han solucionado, donde hay situaciones que han dejado postergadas en el tiempo. Y la palabra odio es una palabra fuerte, es tan fuerte que otras versiones dice aborrecer. Utiliza una palabra más blanda, ¿no? Tratar de el que aborrece a su hermano, dice. Pero básicamente lo que el apóstol Juan quiere decir es aquel que no puede amar a todos los hermanos por igual, amarlos. Después vendrán las relaciones humanas a través de las afinidades y las cosas que tenemos para compartir. Pero está hablando acerca de amor. Es muy importante, hermanos, que pienses. ¿Hay alguien a quien vos estás odiando? ¿Alguien con quien no podés ni verte? ¿Alguien con que si viene por el pasillo vos cambiás de lugar porque no querés ni siquiera saludarlo? Estás teniendo un problema en el corazón. Y necesitas solucionar ese problema porque el odio
es una semilla de Satanás para destruir la vida y hacerla amarga, no solamente la tuya, sino todos los que están alrededor tuyo. Yo entiendo que hay personas a las cuales es difícil de tratar, es difícil de amar, de la misma manera, mi hermano, que debemos de ser sinceros que tal vez haya alguno a quien les cueste amarnos a nosotros. Porque tal vez el carácter nuestro, nuestra posición o lo que fuera le dificulta amarnos. Pero eso tiene que ver con las relaciones humanas, no tiene que ver con el amor fraternal que el Señor espera que todos nosotros ejercitemos. Amor fraternal. Por eso siempre le digo a los líderes y a los hermanos con los que tengo ministración regularmente o que lideran junto con la iglesia, yo les digo que nunca lo que otro haga sobre tu vida haga que se manifieste en vos un pecado de enojo, de ira, de odio, de bronca. No condiciones tus decisiones a lo que el otro hace. Vos siempre actúa bien independientemente de lo que el otro haga. Y en este contexto tiene que ver con amar. Seguilo amando. Pero habla mal de mí, seguilo amando. Pero me critica, seguilo amando. Pero no sabés lo que me hizo, seguilo amando. Seguilo amando porque ese es el distintivo de la vida cristiana. La tercera parte que el apóstol Pablo va a dar en esta carta tiene que ver con la venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es una manera metafórica de hablar acerca de la muerte. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Los tesalonicenses estaban tristes, estaban desesperanzados porque ellos pensaban de que el Señor iba a venir mientras todos los que habían creído tuvieran vida, pero comenzaron a ver que a través de los años algunos de los creyentes comenzaron a morirse, comenzaron a partir de esta tierra y comenzaron a preguntarse, ¿y ahora qué? Nosotros creíamos que el Señor iba a venir pronto, que el Señor nos iba a arrebatar a todos, ¿y qué pasa con los muertos? No habían entendido cómo funcionaba y el apóstol Pablo les escribe para traer aliento a sus corazones. La pregunta es, ¿qué pasa con los que han muerto? ¿Qué pasa con los que murieron en el Señor? Y el apóstol Pablo va a dar algunas palabras de aliento que también son palabras de aliento para nuestras vidas. El apóstol Pablo desarrolla brevemente todo lo que tiene que ver con los eventos finales y el aliento que todo creyente debe de tener para esta vida y para la venidera. Él dice que todos los creyentes están con el Señor, que la convicción y la seguridad de que al momento de morir todo creyente irá a la presencia del Señor. Él ya lo había enseñado a otras iglesias, por ejemplo a la iglesia de Corinto, en 2 de Corintios capítulo 5 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. También en Filipenses capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo dice lo mismo. La convicción de que todo creyente que parte de esta tierra en Cristo se despierta en la presencia del Señor. No sé si habrá túnel y luz al final del túnel, como dijo Juancho. Pero lo que sí hay es la convicción que nuestros ojos se abrirán para ver al Rey de Gloria el día que partamos de esta tierra. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Quédense tranquilos, aliéntense, porque aquellos que cerraron sus ojos definitivamente aquí en la tierra, los abrieron para ver al Rey de Gloria. Ellos están en la presencia del Señor. Es notable que vivir sin esperanza es una profunda tragedia que trae aflicción. En estos días hemos sido testigos, todo el país y todo el mundo entero, de la pérdida del duelo o la muerte de un grandísimo jugador como Maradona, y todo el mundo haciendo un duelo acerca de su muerte. Y me quedaron las palabras de un periodista que dijo, ¿cómo me gustaría tener la máquina del tiempo para volver a la vida a Maradona y mostrarle el amor que le tenía a la gente? Es el denominador común, ¿no? La gente se convierte en buena cuando muere.
Y nos acordamos del valor que tienen cuando no están con nosotros. Digo así, no lo tenía en el mensaje, pero digo así. Amá a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ahora que los tenés, abrazalos y dale mucho amor, porque después ya no sirve de nada. Las preguntas sobre la vida que vivió, la clase de persona que fue, se cruzaban con el dolor de la partida y la desesperanza de no saber cuál había sido su destino eterno. Estoy hablando de este jugador que murió en esta semana. La pregunta, ¿dónde estará ahora? Inclusive algunos hermanos me comentaron que fue motivo de discusión en algunos lugares cristianos. ¿Estará en el cielo? ¿Estará en el infierno? ¿Dónde estará? Es la incertidumbre que se produce sobre las personas que parten sin la convicción y sin la seguridad de haber entregado su vida al Señor. Pero hay una palabra sobre la cual el Señor me ha alentado muchas veces. Y es la palabra que aparece en Lucas capítulo 24, es la historia de la crucifixión de Jesús. Y junto con Jesús había dos reos, había dos delincuentes, uno a la derecha, otro a la izquierda, dice las Escrituras ahí mismo en Lucas capítulo 24. Y seguramente dentro de la gente que estaba mirando la crucifixión de Jesús y que estaba mirando la crucifixión de esos dos delincuentes, habría algunas personas que habrían sido víctimas de ellos dos. Y hablarían entre ellos y dirían, tienen merecida esa clase de muerte. Ese me robó, ese asesinó a uno. Yo conozco a un amigo que mató, porque la verdad que no sabemos las razones por las cuales estaban en la crucifixión. Pero sí sabemos que eran delincuentes, ellos mismos lo confiesan. Nuestros actos hacen que estemos en este lugar, dice uno de ellos. Así que yo me imagino que en el público que estaba mirando la crucifixión habría gente que diría en su propia justicia, es justo que estén muriendo en ese lugar y que se vayan al infierno por la eternidad. Porque veían justo desde la tribuna, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ahí en el silencio se estaba produciendo un diálogo. Alguien estaba diciendo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y ahí en ese diálogo interno le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y frente a una cantidad de gente que estaba enardecida y que estaba diciendo que era justo lo que estaba ocurriendo, hubo una promesa para ese reo que le dijo, quédate tranquilo, morí en paz, porque te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién de nosotros puede ser juez para saber lo que ocurre en la vida de una persona en los últimos instantes de su vida? ¿Quién de nosotros es juez para decir que alguien no puede arrepentirse en el último instante de su vida? ¿Quiénes somos nosotros? Aún habiendo tenido una vida absolutamente desagradable y llena de pecado, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a alguien y mandarlo al lugar que a nosotros nos parezca, si no sabemos lo que Dios es capaz de hacer aún en los últimos minutos de su vida? La respuesta al interrogante que tenían los tesalonicenses, el apóstol Pablo la va a dar brevemente de los versículos 14 al 17. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Tres grandes doctrinas se desarrollan desde el versículo 14 en adelante. La muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Ese porque si creemos no es un condicional, sino que en el original es una afirmación. Por cuanto creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Jesús traerá a los que durmieron en él. Es una convicción, no es una duda. Creemos que el Señor ha resucitado, creemos que el Señor vive. Nuestro Dios es un Dios vivo que vendrá a buscarnos un día de esto. Esa es la convicción del apóstol Pablo. Versículo 16 hasta el final, estoy terminando el mensaje. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Son palabras de alientos. Son palabras de aliento y son palabras que se dan en el contexto de la santificación.
El apóstol Pablo está terminando la idea y está usando el por lo tanto, o sea, la santificación, la búsqueda de una vida de santidad, de una vida que agrada a Dios, el darle la espalda al pecado y abrazar lo que Dios tiene para nosotros, el amor entre los hermanos, el reconciliarnos con los hermanos, el tener una vida pura. Todo esto tiene sentido porque el Señor viene por su iglesia a buscar una iglesia santa. Todo esto tiene sentido escatológico, es decir, con los eventos finales que le dan luz a la vida presente que vivimos. El apóstol Pablo dice, hay una esperanza para toda la iglesia, el Señor viene a buscar a sus hijos, pero mientras estemos con los pies en esta tierra, tenemos que seguir viviendo en santidad. Mientras nuestros pies estén pegados al suelo, tenemos que seguir viviendo en santidad. Y va a decir varias cosas hermosas. Dice, Cristo mismo descenderá del cielo. Habrá un grito, voz de arcángel y trompeta de Dios. Me río porque esta semana visitamos un matrimonio nuevo en la iglesia. Muy nuevito, apenas hace algunas semanas o un par de meses que vienen a la iglesia y con Guadalupe fuimos a visitarles y a pasar un lindo tiempo con ellos. Y le preguntamos cómo fue que conocieron al Señor y fue muy gracioso porque la chica me decía, yo conocí al Señor por las trompetas. ¿Cómo por las trompetas? Sí, dice, porque te acordás cuando comenzó la cuarentena, que se escuchaban trompetas y que grababan trompetas y que no sabían de qué venía. A mí me agarró susto, me agarró mucho miedo. Así que como tengo a mi hermana que es creyente, le dije, ¿de qué se tratan las trompetas esas? ¿Qué es eso? Porque me dijeron que las trompetas tienen sentido. Y bueno, y ahí pudo entregar su vida al Señor y hoy están caminando de la mano del Señor. Ciertamente el día que el Señor venga por su iglesia, sonarán las trompetas, pero sonarán por un instante para que nos encontremos con Él en los cielos. Y dice, da un orden de cómo sucederán los eventos en ese día. Dice, los muertos en Cristo, es decir, los que han creído en Cristo, se levantarán primero. Y los creyentes, los que estemos vivos, en ese momento nos uniremos al Señor en el aire. Habrá un arrebatamiento, o la palabra más técnica que arrebatamiento es un rapto, porque será como una cuestión violenta que el Señor nos sacará de aquí al cielo. Y en el camino seremos transformados, recibiremos un cuerpo glorificado que nos permita vivir por la eternidad. Un cuerpo incorruptible y un cuerpo inmortal. Estábamos haciendo zapping en casa en una tarde de esta y pusimos el canal 50, un programa de alienígenas de no sé qué cosa. Y pusimos el canal 54 y los extraterrestres, los ovnis de no sé qué. Y le decía a mis hijos que hay una teoría antigua que yo la había escuchado casi en mis principios de mi vida de fe, donde dice que en los tiempos finales habría como una exacerbación o como que se haría mucho énfasis en todo lo que era ovnis, porque los ovnis serían el justificativo que Satanás va a poner para justificar el rapto de la iglesia. Y le decía a mis hijos, una señal más de que el Señor está pronto a venir, porque van a decir, oh, todos esos locos fueron abducidos y llevados por los ovnis. Ahí tenemos la primera manifestación de los ovnis. Sí, el extraterrestre que nos va a levantar, sí, es cierto, Él no es de esta tierra. El extraterrestre que nos va a levantar en los cielos será nuestro Señor, a quien hemos esperado hasta el día de nuestro arrebatamiento. Qué maravillosa o qué maravilloso será ese día. Hay un viejo himno que dice, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Qué maravilloso será ese día que escuchemos la trompeta y que entendamos que todo lo que hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra tuvo sentido. Porque Él nos recibirá a nosotros y nosotros lo recibiremos a Él en el aire para estar con Él por la eternidad. Y donde todo lo que lo vemos ahora como un evento postergado y un evento futuro será una realidad para cada una de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo termina este capítulo diciendo, por lo tanto, aliéntense con estas palabras los unos a los otros. La expectativa de la venida del Señor tiene sentido a la luz de lo que la primera parte del capítulo presenta. La venida del Señor por cada uno de nosotros, sea que estemos en vida o sea que estemos en muerte, la expectativa de la venida del Señor es lo que hace que cobre sentido nuestra santificación, que cobre sentido nuestro amor fraternal entre los hermanos. El no permitir que nuestro corazón se
infecte de enojos, de odios, de broncas, sino que tengamos siempre con el Señor un corazón puro para recibirlo a Él. Así que hago 2 o 3 aplicaciones y termino el mensaje de esta mañana. En primer lugar, voy a repetir lo que repito cada vez que comparto este mensaje o este tema y que es necesario que cada domingo lo volvamos a repetir. La vida de santificación comienza el día que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Si vos ves que todavía hay cosas en tu corazón, en tu vida, que demuestran que no le has entregado tu vida al Señor, yo te pido que no te vayas de este lugar sin haberle entregado tu vida y tu corazón al Señor, porque ahí comienza la batalla. No es una batalla de cambiarnos a nosotros mismos por el esfuerzo humano que hacemos por dejar tal vicio o dejar tal cosa, sino el poder del Espíritu Santo de Dios que nos permite vencer todo aquello que nos presente batalla. Así que no te vayas de este lugar sin recibir al Señor en tu corazón. En segundo lugar, quiero decirte, no te relajes en la vida de santidad, no tomes como hemos hablado en otros domingos también, como que fui salvo por gracia y entonces puedo vivir como me viene las ganas. No es esa la vida cristiana. El cristiano busca agradar a Dios con su vida. Por eso el apóstol Pablo lo va a decir al principio de este capítulo. Busquen cómo agradar a Dios con sus vidas. No solamente a través de la vida moral que vivimos, sino sirviendo al Señor, compartiendo de su amor, hablando de su misericordia, siendo luz y sal en cada lugar donde estamos. Y en tercer lugar, vivamos cada día como si el Señor viniera hoy, como si el Señor viniera hoy, como si entráramos en el programa de Dios, que el 2020 no se acaba sin que el Señor venga. Tomar las decisiones que tengas que tomar en tu vida de santidad y de consagración, porque es probable que el Señor venga en cualquier momento. La expectativa escatológica ha mantenido a la iglesia durante 2000 años, que el Señor venía en cualquier momento. Así que nosotros no tenemos por qué ser diferentes, que mantengamos nuestra expectativa de que el Señor viene hoy, ahora, en estos días, para que podamos consagrar nuestras vidas plenamente, reconciliarnos con aquellos con los que tenemos problemas, amar y orar por nuestros enemigos para que nuestro corazón esté limpio y podamos entrar a la presencia del Señor en santidad. La vida de santidad no debe de practicarse porque es una obligación del cristiano, sino porque esta es la vida que agrada al Dios que nos ama y que nos salvó. Esto honra a Dios. Por esa razón, apartémonos de toda inmundicia, amémonos unos a otros y esperemos su venida con expectativa y santidad. Porque una mañana de estas, o un día de estos, habrá una mañana como ninguna otra. Una mañana donde escucharemos la voz del trueno, escucharemos la trompeta de Dios y seremos llevados a los cielos para poder estar con el Señor por toda la eternidad. Cuán gloriosa será esa mañana cuando venga Jesús el Salvador. Amén. Ponete de pie, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este día. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por habitar en cada uno de nosotros. Señor, hay batallas que son fáciles, hay otras batallas que son más difíciles, pero tu palabra nos promete que en todas ellas saldremos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Queremos rogarte, Dios, Espíritu Santo, que sigas convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio, que sigas trayendo convicción a nuestro corazón acerca de la condición en la que estamos viviendo, cuáles son los pecados que tenemos que abandonar y por los cuales debemos de esforzarnos a través del poder que vos nos das de cambiar, Señor. En el nombre de Jesús. También quiero rogarte, Espíritu Santo, que traigas convicción a nuestras vidas sobre las relaciones interpersonales con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Sabemos que no tienen que ver con ellos, que tiene que ver con nuestro corazón. Que vos querés manifestar tu amor a través de nuestras vidas, Señor, y que puedas mostrarnos también con quién necesitamos reconciliarnos, con quién necesitamos arreglar cuentas, con quién necesitamos sanar nuestro corazón y permitir que tu amor se manifieste. Y por último, Señor, despertar en nosotros una expectativa de tu venida, una expectativa de tu venida breve. La necesidad y el deseo, Señor, de poder
de poder vivir cada día como si fuera el último, Señor, como si esa fuera la gloriosa mañana, como si ese fuera el glorioso día donde nos encontraremos con vos, dispuestos y decididos a vivir en santidad, a amar y a esperar tu venida por cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, te entregamos nuestra vida y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.